El paro nacional de mujeres. La Auditoría Superior desnuda a Jalisco. El Poder Judicial, nepotismo y bonos. Además, la seguridad en el Estado. Iniciamos en controversia. Ante la oleada de feminicidios, organizaciones no gubernamentales propusieron que las mujeres paren una jornada y eligieron el lunes 9 de marzo, un día después del domingo 8 de marzo, Día de la Mujer. El 9 Nadie se mueve es el grito de guerra con el que se ha difundido el paro nacional, que fue bien acogido por la mayoría de las mujeres y encontró eco en empresas, dependencias e instituciones que decidieron permitir libremente que sus directivas y trabajadoras se sumen al movimiento. Otros asumieron equivocadamente y anunciaron la autorización para que se puedan ausentar. El presidente Andrés Manuel López Obrador asumió el paro como un acto del neoliberalismo y denunció la presencia de grupos de derecha detrás del movimiento. Llama la atención casos como la esposa del presidente, Beatriz Gutiérrez Müller, que primero hizo un llamado a sumarse y después se pronunció con un no al paro nacional. Lo mismo pasó con la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, que ese día trabajará, y la secretaria de la Función Pública, Irma Heréndira Sandoval, que convocó a un paro de hombres para que no salgan a acosar. Estrictamente ni permitir ni autorizar, pues no se trata de que empresas o instituciones autoricen, en todo caso se solidaricen. Bueno, así iniciamos este espacio. Saludo a mis compañeros. Sonia Serrano. ¿Qué tal? Muy buenas noches. David Gómez Álvarez. Buenas noches. Julio Ríos. Buenas noches, José Ángel. Saludos a todos y al amable auditorio. Agustín del Castillo. ¿Cómo están? Buenas noches. También saludas al amable auditorio. Por supuesto. Amable y no amable, porque aquí hay libertad de expresión. Por supuesto. Bueno, iniciamos, Agustín. Pues me da la impresión de que el presidente se está haciendo, para tomar una frase de mi amigo Julio, el harakiri. O sea, ha insistido tanto respecto a denunciar esa conspiración de la derecha dentro de un movimiento que creo que nadie podría, ningún asesor podría estarle diciendo al presidente que es sensato lo que él está planteando. O sea, se está prácticamente convirtiendo en el villano de un sector de la población que es obviamente más de la mitad de los que vivimos en México, pero que ha estado bajo fuego literalmente en los últimos años, más que en el pasado, porque de repente dicen matan más hombres, ese tipo de aseveraciones que no tienen ningún sentido, porque realmente hay un incremento porcentual, un incremento de tasa en el feminicidio de 15 años para acá, y estamos entregando el año 2019, fue el año con más muertes de mujeres prácticamente en la historia de México. Tiene muchos factores. Evidentemente la mujer entró a la vida pública, conquistó los espacios públicos y se ha puesto de algún modo, esta condición la ha expuesto más a la violencia, que sabemos también, eso lo dicen muchos expertos, ha sido históricamente un ejercicio predominantemente masculino, no exclusivo, pero sí muy predominante, tanto el que ataca como el que es atacado. Entonces me parece que increíble que el presidente no tenga un asesor que le dé esta explicación tan llana, tan simple, tan sencilla, para que entienda que no puede convertir a las mujeres en su enemigo porque va a tener un costo político enorme. Algunos dicen incluso que esto podría ser el Ayotzinapa del presidente. Parece que él está empeñado en convertirlo en su Ayotzinapa. Creo que si dejara de opinar y simplemente anunciara de forma prudente, de forma sin estos excesivos... Con humildad, pero sobre todo me refiero a la sobriedad. Sí. La sobriedad del discurso es algo que no se le da a Andrés Manuel López Obrador. Simplemente reconocer, tenemos un problema muy serio y vamos a generar estos programas para combatirlo. Le aplaudiría a mucha gente porque él tiene una tribuna que desde hace mucho tiempo lo defiende. Lo que a mí me parece peligroso de la actitud del presidente López Obrador es que la gente que está con él también está empezando a comprar esta narrativa peligrosa de que hay una conspiración y de que tal vez las mujeres no estén realmente sometidas a este tipo de problemas, y esto quizás no vaya a servir para después implementar una política pública sensata en la cual haya la sensibilidad adecuada para con las mujeres. Y el sector feminista de Morena, a mí me impresiona las cosas que de repente salieron de varias plumas y de varias voces de Morena para tratar de descalificar y prácticamente decir que el PAN había secuestrado el movimiento. Simplemente reflexionemos, la oposición va a aprovechar cualquier
situación para cuestionar al gobernante en turno. Pero esto no es lo que debe importarle al presidente. Al presidente le debe importar que es un problema serio y que debe hacer una política pública para enfrentarlo y dar resultados pronto. Todo esto sin dejar de reconocer que ha habido oportunismo en torno al tema, tanto por parte de institutos políticos como empresas, pero también es una oportunidad para visibilizar el tema y hasta para que aprendamos quienes debemos de aprender un poquito más de todo ello. Sonia. A mí lo que me parece es que enfocarlo o discutirlo desde el punto de vista político es cometer un grave error. Esto no necesita ni la validación, ni la opinión, ni la intervención de ningún político para que sea posible. De hecho, creo que lo que tiene sorprendidos a muchos actores políticos es que no hay un origen de dónde se gesta lo que está sucediendo en torno al feminismo y en particular en esta convocatoria que surgió desde la sociedad civil y se ha ido organizando entre la sociedad civil. Por supuesto que los partidos políticos y quienes están en el servicio público casi siempre hacen los cálculos como si todo viniera de entre ellos, quién está a favor, quién pudiera estar detrás, quién está en contra, cuál es la postura que fijan. Que a mí no me sorprende, en realidad para abordar este tipo de temas siempre han sido así de cortos y de limitados. Y lo vemos incluso con quienes están a cargo de estas áreas que no han sabido entender lo que está sucediendo en torno a los movimientos feministas, que no tienen que ver con censurar o favorecer a un partido político, sino tienen que ver con una realidad que de pronto se ha destapado. A mí me sorprende y la verdad, todo este proceso que hemos vivido en los medios de comunicación ha sido también un poco, creo que también nosotros nos hemos visto sorprendidos porque llegan tantos casos, esto ha destapado tantas cosas que ya en este momento yo admito que hay ocasiones en que no sé qué hacer con los temas. Sí, lo mejor es pues tratar de encaminar a que el asunto se resuelva, sobre todo cuando están en juego vidas, o si lo mejor es que se ventile en los medios de comunicación. Creo que es un tema en el que nadie estábamos preparados para hacerle frente, que es más grave de lo que nos pudimos haber imaginado. Yo, la verdad, nos llegan casos de espacios en los que nunca te imaginaste que pudieran estarse registrando y que además son bastante normales. Es decir, no estamos hablando solamente de feminicidios, estamos hablando, por ejemplo, el espacio tan terrible que se ha vuelto las fábricas y todos estos espacios en que la mujer es obrera, que es quizá uno de los espacios más complicados para desarrollarse, porque de pronto a lo mejor en una universidad sí hay casos, en el gobierno hay casos también de acoso, pero quizá la mujer tiene más herramientas y más condiciones para defenderse. Pero hay espacios en los que se ha convertido en una verdadera tragedia lo que sucede en torno al acoso. El tema de la dependencia o la jerarquía que tiene el acosador o el abusador sobre una trabajadora, sobre su desarrollo profesional. Todo esto está en la mesa, no tiene nada que ver con los políticos en realidad. Y lo que sí me parece muy triste es que se quieran colgar sin resolverlo, porque también está esa otra parte. ¿De qué nos sirve que el gobernador diga que va a darle permiso a las mujeres de no asistir el 9 de marzo a trabajar si el gobierno del Estado no está llenando los espacios ni está haciendo la chamba que corresponde? Y no es que porque sean MC ni nada, esto hay que despojárnoslo. En realidad es un proceso que ha venido manejándose de manera equivocada y lo está haciendo también el gobierno federal, es decir, también está teniendo las mismas fallas, seguimos teniendo los mismos ministerios públicos sin sensibilidad. Seguimos teniendo procesos judiciales que no están teniendo perspectiva de género. Es decir, estamos funcionando igual ante un problema que crece y crece. No tiene que ver con partidos políticos y creo que eso sería lo más importante que quedara claro. Luego señalar que es de conservadores, cuando en realidad ya han salido los verdaderos conservadores, los de extrema, y han dicho, no, nosotros no queremos apoyar, porque ellos lo identifican más bien como que detrás del movimiento están los grupos pro-abortistas. Pues sí, de hecho, a mí me parece que un movimiento tan extendido como este está necesariamente relacionado con los partidos y con la política.
inevitablemente por las buenas y por las malas razones. Me parece que históricamente el feminismo ha estado mucho más vinculado a la izquierda que a cualquier otra posición ideológica, y en ese sentido ciertamente es muy contradictorio que un gobierno que se dice de izquierda como el de López Obrador no sea naturalmente afín. Tan no lo es que se dividió el propio gobierno de la Cuarta Transformación, donde algunas personalidades como la esposa del presidente o la secretaria de Gobernación, digamos, no apoyaron el paro, mientras que otras como la de Economía y Cultura sí lo hicieron. Entonces ahí entraron en contradicción, mientras que otros gobiernos como el de Jalisco me parece que sí fue correcto haber apoyado el movimiento independientemente de las asignaturas pendientes en todas las materias. Yo sí creo que en efecto en la política hay oportunidad y oportunismo, algunos lo han hecho con oportunismo, pero me parece que otros con oportunidad. Yo creo que es un tema que mientras más se extienda, mientras más apoyen, mientras más se visibilice, mejor. Y que justamente no solo se trata de ese día, sino de visibilizar todas las materias pendientes. A mí sí me parece que la actuación del gobierno federal al acusar que hay conservadores, que hay derechistas, que hay intentonas de golpes blandos por este tema, me parece lo más equivocado que le conozco hasta ahora a López Obrador, porque buena parte de sus bases electorales y sociales viene precisamente del feminismo de las mujeres y está abriendo una brecha que no tenía con nadie más. Entonces, me parece que eso pues naturalmente ha sido aprovechado por la oposición y me parece también legítima la posición de las mujeres, es decir, no se metan, pero es inevitable que se metan los partidos y todos los demás. Julio, así como que brevemente, perdón. Muy brevemente, sí es la crisis que estoy viendo yo en imagen y en actuación, que la peor crisis que está enfrentando el presidente. Esto no es en contra de él. Las mujeres han sido las únicas que han podido arrebatarle la agenda a Andrés Manuel López Obrador desde que fue electo. Hay que recordar que incluso hubo un periodo cuando todavía no asumía como tal, pero ya dictaba agenda y desde entonces no la soltó. Quizá por eso es algo de lo que le moleste. Y el feminismo es la única, o al menos la más grande por ahora, causa legítima en este país, y por ello vemos a los derechistas que, cosa inverosímil, están apoyando porque quieren una embarradita de esa legitimidad. Sí es molesto ver el oportunismo del PAN, de México Libre, de todos estos grupos que pues no se las crees que sean feministas. Y también, qué mal que se trivialice el asunto de que el neoliberalismo tiene culpa de muchas cosas, porque sí tiene incidencia en muchos de los males, ¿eh? Nada más que ya trivializó esto el presidente con tanta cantaleta que repite, que en ese sentido. Bien, con eso nos vamos a una pausa. Continuamos con usted. La Auditoría Superior de la Federación dio a conocer los resultados de la revisión del ejercicio del año 2018 del gobierno de Jalisco y otra vez fue observada la línea 3 del tren ligero. Ahora por los pagos indebidos de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes por 198.906.000 pesos a distintas constructoras. Se incluye un pago de 2.4 millones de pesos por los neoprenos que no cumplieron con la calidad requerida y fueron sustituidos, cuando en su momento se dijo que la constructora asumiría el costo debido a un error de la misma. También, la Auditoría Superior de la Federación advirtió que el gobierno de Jalisco pagó a personal no identificado en sus centros de trabajo, con lo que incurrió en omisiones en el reintegro de recursos y en la comprobación del ejercicio. Esta entrega pone a Jalisco en el quinto estado más observado y el actual gobierno se deslinda, ya que entre ellos asumieron el cargo el 6 de diciembre y de ese día al 31 de ese mismo mes salieron limpios. Bueno, ahora inclusive se habla de que a raíz de estas observaciones podría haberse inclusive afectado el presupuesto del Estado a posteriori, pero entremos en materia. Julio, por favor,
antes de que te quitemos los minutos. Ahora me toca arrancar. Mira, una cifra que no aparece en la cápsula, pero que me parece contundente, es que las observaciones fueron por 5,500 y tantos millones de pesos, si no me equivoco, ya me corregirá Sonia, que conoce muy bien el tema, que demuestra que el 2018 realmente, como popularmente se le conoce al último año del sexenio, fue el año de Hidalgo, porque fue un saqueo brutal y Jalisco es el sexto lugar en las observaciones. Fueron 42 observaciones y 17 pliegos. Me llama la atención el asunto de la nómina educativa, un fondo que hay ahí, porque se documentaron 320 millones de pesos que pues no se sabe a dónde fueron dirigidos, y 211 en aviadores, teniendo una problemática muy aguda en Jalisco de falta de paga a profesores. Vemos que se estaba desviando ese recurso, o que al menos no se sabe a dónde fue a dar. La verdad que es insultante, La línea 3, también como lo esperábamos, como ya se había anticipado, observaciones por 558 millones de pesos. Qué bueno que se ponga mayor atención a los informes de la auditoría, porque tradicionalmente los medios de comunicación no le daban tanto vuelo antes a este tipo de informes. Hay que recordar que la misma estafa maestra primero se dio a conocer a través de los informes de la Auditoría Superior, cuando estaba Juan Manuel Portal. Exactamente. Yo digo que siempre han sido notas de 8 los informes de la auditoría. Yo lo recuerdo todos los Pero no, en su momento no se le dio, y en su momento a la estafa maestra no se le dio el peso. Sí, aquí ustedes son pioneros, pero a nivel nacional no se le había dado tanto peso, hasta que vemos que lo de la estafa maestra ahí se empieza a asomar, y no la agarraron en su tiempo los reporteros, hasta que se hizo la investigación. Es que se tuvo que armar como la investigación tuvieron que armar para ligar esa investigación. Las auditorías no te arrojan los detalles de las Sí, hay que investigar, pero no les daban el seguimiento, por supuesto. Así como el seguimiento que se le dio así a la estafa, muchos ni le daban, la dejaban pasar, a eso me refiero. Dejaban correr el agua y no le daban la mayor atención. Qué bueno que ya desde ahorita, desde los informes, se ponga la luz en esta oscuridad. Y por cierto, también el nuevo aeropuerto de la Ciudad de México, que tanto le lloran algunos, un robadero auténtico, 1,700 millones de pesos con 45 empresas fantasmas. Nada más, pues creo que esto es la punta del iceberg. Vamos a encontrar muchísimas otras cosas en unos meses más. David. Bueno, a mí me parece que, en efecto, van a seguir, digamos, descubriéndose desfalcos, anomalías, irregularidades. A mí me parece que la Auditoría Superior de la Federación está haciendo su chamba. Es una de las últimas instituciones de la República que se ha convertido en un dique de contención frente al atraco. La superior de la Federación, no las estatales. Y en ese sentido, el difícil y polémico cambio del auditor superior hace un par de años parecía que enterraría a la Auditoría Superior, y no, al contrario. Creo que ha continuado un buen trabajo que llevaba su antecesor, y en general creo que es una de las instituciones más respetables de este país, y en alguna ocasión incluso se acusó de que interviniera, digamos, fuera del ámbito de su competencia, en la fiscalización de aquellas obras que llevaban recursos o que implicaban recursos federales, aun cuando fueran financiadas preponderantemente con recursos locales. Y esa es de las batallas que la recentralización de este país ganó para la Auditoría Superior de la Federación, y que hoy resultan muy buenas, muy benéficas, porque justamente las auditorías superiores de los estados no están funcionando. Si no fuera por la Auditoría Superior de la Federación, no nos habríamos enterado de muchos desfalcos, no solamente en el ámbito federal, sino en los estados y municipios que gastaron y ejercieron recursos federales. Entonces me parece que es de los pocos ejemplos donde la recentralización ha sido efectiva y beneficiosa, justamente para cuidar los recursos de los mexicanos. Entonces, en ese sentido, me parece que haber encontrado esto fue, pues, un, digamos, aliciente de que están investigando el sexenio pasado, que es uno que ha sido exonerado por el Ejecutivo, no así por la Auditoría Superior de la Federación, que sí le está entrando, igual que a otros, y eso puede derivar en denuncias que presente la Auditoría Superior ante la Fiscalía Anticorrupción Federal o ante el Fiscal General de la República, para que se procese contra este tipo de funcionarios que han sido exonerados desde el Ejecutivo Federal, que no los menciona, no los ve, ya los olvidó,
que ya prácticamente los perdonó y en cambio se va contra otros funcionarios de otras administraciones. Entonces me parece que la auditoría sí está haciendo y poniendo en orden la fiscalización de este país. Sonia. Yo coincido en que el trabajo de la auditoría ha sido muy importante para dar a conocer la forma en que se manejan los recursos públicos. Creo que al igual que en la mayor parte de las instituciones, lo que sigue faltando es la parte de las sanciones y la recuperación del dinero público. Hasta ahora prácticamente lo que se logra recuperar es lo que se devuelve en el transcurso de la misma auditoría. Y las excepciones en donde sí ha habido sanciones es en este caso que citaba Julio de la estafa maestra y que tiene que ver más bien con una investigación posterior que se hizo. Cuando tú ves el tipo de acciones que emprende la auditoría después de las revisiones que hace, hay muchas que tienen que ver ya con denuncias penales, pero luego no prosperan. Es decir, que ya cuando salen del ámbito de la auditoría superior, pasa lo que sucede en todo el país, ¿no? Se acaba la investigación. Creo que esa es la parte que hace falta, porque el trabajo que hace la auditoría y cada vez más el informe, por ejemplo, de esta tercera entrega de 2018, que ya no solamente revisa la parte puntual del dinero, digo, lo había hecho ya en otras auditorías, pero en esta ya también hay mucho más detalle con respecto a la forma en que procesa el gasto, se mete más al tema de las participaciones, que es una especie de bolsa que es la que tiene el mayor monto en el caso de Jalisco, que son 5.135 millones de los 5.545 que hay del gasto federalizado, que es mayor incluso porque falta la otra parte del gasto programable, que son como más de 2.000 millones. En realidad Jalisco va a salir 2018 con alrededor de cerca de 8.000 millones de pesos de observaciones. Pero en el caso de las participaciones, que es esta bolsa tan grande que tienen los estados y que se perdía un poquito, es decir, ya cuando sale de la federación se pierde porque hay muchos fondos que no vienen etiquetados, que son de aplicación más libre para los estados, pero que luego pues son con los que se respaldan las deudas, con los que se respaldan los arrendamientos, estos adelantos que piden los municipios y que luego no lo reponen. Es decir, hay un desastre en el tema de las participaciones que no es cualquier cosa. Por ejemplo, en el caso de Jalisco, y de la mayor parte de los estados, son la mayor parte de los ingresos que tienen. Entonces, creo que es muy importante el trabajo que hace la Auditoría Superior, creo que es muy importante las aclaraciones que se hagan y creo que de 2018 justamente entre el desorden de que ya se iban y que se llevaron lo que pudieron, me imagino, por eso sale una bolsa tan alta, ¿no? Agustín. Simplemente la reflexión de la necesidad de una institución que es vital para una democracia, que es el periodismo. Aquí es muy importante que los medios de comunicación asuman un papel que deben tener para dar seguimiento a todo este tipo de revelaciones y agotar los temas, porque muchas veces se queda, ahí sí comparto con Julio lo que dice, se queda simplemente en la nota principal de que hubo estas irregularidades y ya después se les olvida que hay que dar seguimiento, que hay que pedir los detalles, como bien dice Sonia, y que hay que ver realmente a dónde se fue ese dinero, si el desvío fue para algo que realmente era productivo o se robó descaradamente, quién devolvió el dinero y por qué lo devolvió. Es una confesión también de responsabilidad. Claro, porque devolver también es una pérdida para el Estado. Si tú tienes, por ejemplo, de escuelas de tiempo completo. Por eso, pero si por ejemplo te hacen señalamientos de 30 millones de escuelas de tiempo completo y los solventas devolviendo ese dinero, ya es dinero que no llegó a esas escuelas. Es que además, ¿quién lo devolvió? ¿El Estado o el que se lo robó? Es que son las cosas que tendríamos que tener una agenda muy, muy fuerte, con muchos periodistas que cada vez se especialicen más, justamente para saber ese dinero, que nos cuenten la historia de cómo se lo llevaron. ¿Dónde terminó mal? Y nos cuenten la historia de cómo se está devolviendo, si es contra el erario o es contra el patrimonio del que se lo robó, que eso es muy importante. Y sobre todo cuando está clarísima la responsabilidad, ¿por qué ese tipo no lo metieron a la cárcel o por qué no le abrieron un proceso? Son cosas que necesitamos. Cuando les fincan cargos ni siquiera se reintegra. Necesitamos generar una opinión pública informada para que exija que haya justicia verdadera, porque si no va a ser el cuento de nunca acabar. Soy muy transparente, pero no hay justicia. Aquí la Auditoría Superior, que forman parte del sistema anticorrupción, que tú dices que está bien. Forma parte del sistema, sí.
dejó no dije que estaba bien. no Nomás digo que hay funciona, que no distinguir funciona en entre la cada misma uno. forma. Luego no transparenta las auditorías y el Instituto de Transparencia, que es también debería parte del sistema, transparentarlas en tiempo no real. les exige que las transparente. Y si tú se los haces ver, te dicen, no, pues tienes que seguir un recurso que es súper complicado, que tienes que acreditar que no existe. Es un relajo. Entonces, Y en tiempos de En no crisis, tiempo real debe de transparentarse. en así es tiempos la de nueva crisis ley. el periodismo debe ser más incómodo todavía, aunque se enoje el gobernador y se enoje el presidente. A ver, aquí nada más tendríamos que sí también reconocer que no todo esta gran bolsa se la robaron. Por Es decir, eso, hubo pero un mal manejo pero tienes que se que tiene que darle investigar seguimiento para que a se dónde explique terminó. exactamente ¿qué pasó? La fiscalización de los recursos públicos señala todas las irregularidades, anomalías que detecta, Sí, claro. lo cual no significa, digamos, que es sinónimo de robo, que a veces, Porque como además se son han fondos muy politizado, diferentes. sí, Sí. Y muy grandes, o sea, A cuando veces hacen una nomás observación lo destinaron por a 2.000 otro millones de tema. pesos, pues no se los robaron, simplemente que hay necesidad de explicar, comprobar, fundamentar el ejercicio de ese gasto. Después hay esas comprobaciones. Lo que pasa es que se ha pervertido tanto el sistema de fiscalización que muchos han utilizado eso para golpear y señalar como si fuera robo, desvío, etcétera. Pero la fiscalía, las fiscalizaciones de las auditorías superiores del país, en donde se topan con paredes justamente al final de entregar, digamos, sus informes y sus cuentas públicas y dan cuenta a las fiscalías, a las procuradurías, a distintas otras instancias que no le dan el seguimiento, porque ella no tiene, digamos, Y es capacidad el de papel acción de la penal. prensa el que entra ahí. Exacto, de Tiene que que se entrar. follow the money y sigue el proceso. Y vamos con esto a la pausa. Continuamos. Otra vez, en el ojo del huracán, se encuentra el Poder Judicial del Estado de Jalisco, señalado tiempo atrás por corrupción, con libertades extrañas y cuestionadas, y ahora por un marcado nepotismo. Investigaciones periodísticas ponen a la vista que al menos 45 trabajadores en los órganos judiciales y otros 23 son hijos de magistrados en retiro. También el Supremo Tribunal de Justicia del Estado ha reconocido vía respuesta a una solicitud de transparencia que en el año 2019 pagó más de 28 millones de pesos para dar la polémica prestación de retiro a 7 magistrados retirados. Beneficio que muchas voces han cuestionado. 7 de 11 salas se encuentran incompletas, ya que el Congreso del Estado no se ha abocado a elegir a los nuevos magistrados. Además, hay 20 amparos de jueces y magistrados en los que pretenden imponerse frente a la reforma del Poder Judicial, y la Comisión Nacional de Derechos Humanos mantiene ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación una acción de inconstitucionalidad en contra de las modificaciones. Qué bonita familia. David. Pues efectivamente nunca ha salido del ojo del huracán, como lo comentábamos fuera del aire, siempre ha estado en la polémica. Me parece que el Poder Judicial local representa el lastre más pesado en la transición, digamos, a la modernización del Estado, al Estado de Derecho, a la impartición de justicia plena y expedita. Me parece que el Poder Judicial, que con esta investigación revela, exhibe que existe una madeja de relaciones de parentesco que se ha ido tejiendo desde que se inauguró el sistema de designaciones por cuotas y cuates, responsabilidad de los diputados que dejaron de lado los perfiles y privilegiaron, digamos, el amiguismo, que se reprodujo de una manera muy distorsionada en el Poder Judicial, donde los magistrados, los jueces y todos los integrantes del Poder Judicial tejieron esta red de familiares que es muy imbrincada y donde existe un intercambio de favores, y es la manera en la que burlan la ley, que prohíbe, digamos, la designación de parientes, le das la vuelta designando a los parientes del magistrado compadre y viceversa, y eso parecería que es, digamos, una manera de salvar el problema de la imposibilidad, la prohibición que plantea la ley, pero en realidad el problema de fondo es no solo el potencial conflicto de interés que existe con tantos parientes en la misma nómina, con los mismos asuntos, sino la pérdida de competitividad del Poder Judicial, de efectividad, por el hecho de que entran, no los mejores,
sino los parientes o los cercanos o los recomendados. Ese es el problema de fondo que hace del Poder Judicial un poder rezagado, oscuro, opaco, ineficiente, que no da los resultados esperados precisamente porque no tiene a los mejores, porque no hay concursos de oposición, no hay una carrera judicial, porque entran los recomendados, porque los parientes tienen privilegios, y eso es lo que tiene sumido el Poder Judicial, donde el escándalo me parece que ya ni siquiera, digamos, nos sorprende. Ya lo sabíamos, simplemente nos revelan los nombres, los apellidos, los lazos familiares, sabemos cuáles son los magistrados que han metido más parientes, pero están todos involucrados. Incluso uno pensaría que el presidente Suro, el magistrado presidente, no estaría, digamos, en este asunto, pero ahí están. No sus parientes, pero sí los de los demás magistrados en su oficina, adscritos a la presidencia. Sus hijos están chiquitos todavía. Quizá por eso. Pueden ser magistraditos. Pero quizá porque sus amigos sí están en otra parte. Y lo sorprendente es que a nivel federal, también el Poder Judicial en el Estado presenta patrones de nepotismo a unos niveles, digamos, por encima del promedio. El Poder Judicial siempre ha tenido esa tara, ¿no? Claro. Es una especie de clase nobiliaria. Se heredan. Los notarios también, exactamente, por ejemplo. o sea, esto es una situación de usos y costumbres muy negativa para la credibilidad del Poder Judicial, tanto a nivel federal como a nivel local. Claro, a nivel local es más terrible porque es mucho más mediocre el papel del Poder Judicial y no tenemos realmente un Estado con una institución del tamaño del desafío. Cuando tenemos la violencia que tenemos, cuando tenemos impunidad, un montón de asuntos que tendrían que enfrentarse, cuando se le ha entregado también al fuero común una serie de tareas con las reformas judiciales que se hicieron en los últimos años, no ha tenido capacidad realmente para enfrentar el reto, y esto implicaría, ahí sí quedaría, fíjate, la palabra, el Poder Judicial debió haberse refundado cuando recibió estas tareas, cuando recibió el nuevo sistema de justicia penal, todas estas tareas que eran un desafío, debió haber replanteado las cosas, hacerse más ligero, hacerse más transparente, más eficaz, premiar el talento, porque no puedes hacer un cambio institucional. No estaban preparados. No se puede hacer un cambio institucional sin talento. Y si llegan los mediocres, porque son parientes de fulano de sutano, y la verdad es que la diferencia con el Poder Judicial Federal es que el Poder Judicial Estatal es muy mediocre porque hay gente que no merece ser juez, hay gente que no merece ser magistrado y que está ahí por influencias. Eso es terrible, es un lastre. Estamos viendo entonces que hay algunos rubros en los que sí tenía autonomía el Poder Judicial. En la designación de cuotas y cuates. Yo, a ver, no, aclarando que no es una defensa, lo que creo es que el Poder Judicial funciona igual que los otros poderes. Lo que pasa es que en este momento hay como una necesidad de justificar todo lo malo que es el Poder Judicial, pero si nos metemos a revisar el tema del Congreso, en donde en el Congreso, por ejemplo, las plazas también se heredaban. Si algún trabajador moría, la plaza era para su hijo. ¿Los ayuntamientos también se daban en eso? los ayuntamientos. Si revisamos ahorita, por ejemplo, las esposas de muchos funcionarios están del gobierno del Estado en los ayuntamientos o en el Senado o de asesores en otro. Es decir, hay un revolte, pasa en todas partes. Quizá en el Poder Judicial el problema es que hay menos movilidad. Aquí en los ayuntamientos o en el gobierno del Estado o en el Congreso del Estado, como se van cambiando los partidos, pues se van cambiando también los familiares. Hay que recordar aquella legislatura de Chema Martínez que metió a todos sus hermanos a la legislatura. O sea, me parece que eso no hace diferente al Poder Judicial. ¿Está mal? Sí, claro. Ha sido una costumbre, como dice Agustín, funciona por usos y costumbres más que por otra cosa. Y además, el problema de esto es que al funcionar así, podría haber personas que llegan por méritos propios, que son familiares, porque también es muy común que si alguien es magistrado, los hijos estudien derecho, hagan carrera judicial desde meritorios hasta llegar a jueces, pero como son familiares de un magistrado... hacen carrera, ¿eh? Hay muchos que sí, Sí, Julio. casos, La hay verdad es que casos sí. en los que A se ver, preparan, yo claro. estudié Algunos, Derecho. no sobra, pues. Muchos de mis compañeros que tienen familiares jueces empezaron desde meritorios. O sea, me consta, no puedes llegar a ser juez directamente. Empezó a darse, ¿sabes cuándo? Cuando los políticos, los gobernadores en turnos empezaron a meter mano en el intercambio de plazas. Que sí hay quienes han sido magistrados sin ser supuesto. jueces, ¿eh? Pero eso fue cuando ya los políticos le empezaron Así a meter es. mano. O sea, Estoy quienes de han acuerdo. llegado de esa manera directa han sido porque los han impulsado o diputados o gobernadores. Tal cual.
pero los hijos de magistrados o algunos tienen carrera judicial, pueden ser buenos, malos, eso, la bronca es que no hay un sistema de evaluación, no podemos medirlo, ese es el problema. Pero esto pasa siempre en todos los poderes públicos. Quien tiene la oportunidad mete a todo el que puede. Es que justo has tocado el tema, Sonia. El problema está en que no hemos encontrado un sistema que les evalúe adecuadamente, porque tampoco podrías tendría que haber carrera satanizar. civil y tendría que haber carrera judicial. Claro. Eso sería la manera de resolver todo. Julio. Sí, que sacaran, que está complicado a estas alturas, que los poderes fácticos saquen las manos de esos nombramientos. Deben de. El Poder Judicial creo que tiene dos grandes problemas: la aguda ausencia de autocrítica y la profunda falta de legitimidad. Sobre el primero, me tocó ir el fin de semana a unas mesas que hicieron de gobernanza judicial, en el cual pues querían más o menos configurar un diagnóstico para saber qué se tiene que hacer en el poder, y se desgarraban las vestiduras porque los medios de comunicación los desprestigian. Háganme ustedes el favor. Ellos no se desprestigian, ¿eh? Son los medios. Ellos decían, es que no se ha defendido al Poder Judicial, que muchos han sido tibios. Es cierto, que muchos magistrados les aterran las cámaras y nunca salían a la opinión pública. Pero bueno, mucho. Y también se quejaban de que había abogados que litigaban en medios y que se encargaban de desprestigiar a los funcionarios del Poder Judicial, en lugar de fijarse que si no hubiera ciertas conductas como esta del nepotismo, pues por supuesto que jamás los van a ventilar. Incluso se quejaban de que el de Jalisco es el poder más desprestigiado del país, que está peor el de la Ciudad de México y el del Estado de México, pero que allá no sale nada. Fíjate nada más qué consuelo. Bueno, pues que los ¿Pudieran quemen, estar peor esos? No lo sé. Es interesante lo que menciona Julio, porque algunos casos, gracias a que se han ventilado, que se han litigado en medios, se han podido, digamos, transparentar y arreglar, componer, porque en efecto había corrupción, había amenaza, había cosas, y algunos litigantes muy importantes entendieron que cuando ya se cerraron las puertas, pues a los medios de comunicación y han logrado revertir sentencias, revertir decisiones, y en ese sentido me parece que ha sido muy sano que justamente algunos de esos temas se puedan ventilar, que es el litigio estratégico en muchos sentidos. Son temas de interés público, muchos de ellos. En buena medida esta impunidad se da no solamente en el Poder Judicial, como bien dice Sonia, porque los gremios profesionales no hacen el papel que en una sociedad viva requieren. Por ejemplo, yo no veo los gremios de arquitectos y de urbanistas cuestionando los procesos de densificación de la ciudad, cuando deberían ser la primera línea de crítica, porque además tienen conocimiento. Y del mismo de modo, ejecución de una obra. ¿Cómo haces una obra con el desastre de Tren Ligero sin que los ingenieros ¿dónde estuvieron digan ahí algo? los gremios? En el caso del Poder Judicial, donde los abogados, en vez de estar viendo cómo se cuelan, tendrían que tener una opinión profesional crítica que valide o descalifique lo que está haciendo mal. Son profesionales y tienen un deber con la sociedad, no nomás es una cuestión de a ver dónde agarro chamba o contrato. Eso es terrible, porque eso es una mala costumbre también mexicana. Y en el caso del judicial, los notarios, o sea, la barra de abogados en algunos casos sí, pero hay otros gremios asociados que o vinculados. abundan las barras, Patito, también ese es también otro que gran las tema. crean para validar decisiones y para lanzar candidatos, pero ciertamente... Bueno, los colegios de ingenieros también. Y se hace una gran obra y un montón de ingenieros aplaudiendo la obra. No veo críticas. Y respecto a la crisis de legitimidad, nada más para terminar, no me refiero al hecho de que no son de elección popular, se entiende el por qué no son así, que por cierto eso los hace menos simpáticos a la opinión pública o poco queridos, pero más bien son poco queridos porque... Por los resultados. Por los resultados, es decir, les falta legitimidad, ¿por qué? Porque no hay transparencia, por este tipo de nepotismo, por el legalismo a ultranza, con el cual retuercen a veces la ley para emitir sentencias injustas que luego vemos que permiten gasolineras junto a escuelas o ese tipo de barbaridades. Y también, por último, la falta de perfiles es lo que hace que no haya eficacia. Y más que legalismo, leguleyadas. O sea, esos son de Si metes a los huizachero. compadres, por supuesto que no son eficaces. Así de sencillo. Con esto nos vamos a la pausa.
Mientras que el gobierno del estado sostiene que se va ganando la batalla en materia de seguridad, aunque falta mucho por hacer, la percepción de inseguridad continúa. El video donde bajan a una ama de casa y a su hija de una lujosa camioneta en una gasolinera y otro más donde comensales de un restaurante son golpeados y asaltados, truenan cualquier teoría en las redes sociales. Mientras esto sucede, el hijo de Nemesio Osegueda, líder del cártel Jalisco Nueva Generación, es extraditado y Estados Unidos lanza una alerta al respecto a sus ciudadanos que decidan viajar a Jalisco. En tanto que 500 elementos de la Policía Estatal, el Ejército Mexicano y la Guardia Nacional intervinieron en la comisaría de San Juan de los Lagos, cuyo comisario no aparece. Acusan una posible infiltración de la Policía Municipal por la delincuencia organizada. Un total de 160 policías fueron desarmados. Trasciende que hay más policías en la mira y que todo se desprende de una investigación federal. Una historia que ya hemos visto en otras ocasiones, por ejemplo en el caso de San Pedro Tlaquepaque, que también vivió una experiencia similar de la intervención de su corporación policíaca. Y hay quienes se preguntan, en este caso específico, ¿por qué San Juan de los Lagos? Cuando le veían, si bien está enclavado en una región complicada, como uno de los municipios menos delicados en materia de seguridad. No sé si se coincide en torno a ello, Sonia. No, yo no creo que sea una región más segura. No, la región no. La región y tampoco delicada, San Juan de los San Lagos. Juan de los Lagos, ¿cómo se encuentra? Pues igual que todos los altos, hay un problema todo bastante, Jalisco. exactamente. Más bien la pregunta tendría que ser, ¿por qué no más San Juan de los Lagos? ¿Por qué no intervienen todas? El control del cártel Jalisco Nueva Generación sobre las administraciones municipales es una bota en muchos lugares. El recorrido que di recientemente a la región costa, el temor que se tiene a reaccionar o a decir cosas que le molesten a los jefes de plaza, hace que los presidentes municipales ni siquiera te reciban. Esto es una situación que estoy seguro que si se ponen en serio y no buscar simplemente un golpe publicitario, porque decía el gobernador Enrique Alfaro que ya van a ir y que no van a tolerar ese tipo de actitudes. Si uno de repente se pone a revisar que en realidad en el gobierno de Aristóteles pasaron, no nomás con Tlaquepaque, hubo varios municipios de zona rural, bastantes municipios donde pasó lo mismo. La cuestión es que si se pusieran serios, pues es prácticamente buscar recuperar el control territorial que lo tienen perdido en muchas regiones. ¿Qué pasó en esos municipios que fueron intervenidos la administración pasada? El caso que quizá quedó más evidenciado fue el de Tlaquepaque, porque eran tantos policías que cuando los llevaron, pues no cabían. Entonces les dijeron, oiga, pues mejor no, mejor se quedan nomás unos y los otros se van a su casa y luego les mandamos a hablar. Y luego eran tantos que no sabían qué hacer con ellos, no había, por supuesto, quien los capacitara, no sabían para qué los habían llevado a la academia. Luego les revisaban que si habían pasado los exámenes de control de confianza, que si los volvían a evaluar, 2, 3 cursitos de manejo de armas y cosas por eso, pero ahí quedó. Nada más allá. Incluso llegaron, platicaba un policía, en la primera intervención en Tlaquepaque llegaron a uno de los módulos en donde ni siquiera había armas y les pedían las armas, es decir, no hubo ni siquiera una investigación previa de cómo funcionaban las policías para saber en dónde estaban las armas. Ojalá que en este caso, ya con el cambio de administración, sea distinto, que en realidad, porque lo que se ha manifestado, hay poca transparencia, que también podemos entenderlo, tiene que ver con la seguridad. Sobre qué fue lo que llevó a esta decisión, parece que tiene que ver más bien con una investigación federal más que una local, pero pues ojalá que ahora sí sea de una manera más formal. No había todavía ubicación del comisario municipal, y lo que decía el alcalde... Que ya apareció después. Exacto, que lo que decía el alcalde es que pues que nada más, que incluso le habían avisado que no era tan grave, que era parte de una estrategia para mejorar la seguridad en los altos, que yo entiendo, él lo hace para proteger un poco la imagen de su municipio. Que es turístico. Pero creo que en la medida en que se transparente qué es lo que está sucediendo, en particular en San Juan de los Lagos, con las reservas que debe haber en un asunto de seguridad, será importante para saber por qué se tomó esta decisión. Y uno se pregunta hasta dónde alcanza esa seriedad que requiere un caso de esta naturaleza cuando, por ejemplo, ayer lunes por la noche, justo en el día en que se había iniciado con todas estas acciones y que se anunció que llegarían 500 elementos entre estatales, de la Guardia Nacional y militares, ya por la noche
En estas comunidades de San Juan de los Lagos mencionaban que solamente veían estatales, que los de la Guardia Nacional y del Ejército ya no se veían patrullando. Claro, yo creo que justamente la naturaleza sensible y delicada de estos asuntos nos impiden saber a ciencia cierta por qué San Juan y no otro municipio, por qué llamaron a la Guardia en un caso y no en otro, qué realmente se sabía como para intervenir, por qué dejan ir a los policías o los retienen. Pero al final, cuando la intervención pasa, tendría que haber una explicación, un tipo de informe de algo tan delicado como la intervención de una policía municipal, porque efectivamente, si está infiltrada es porque pues, tienes que proceder contra los elementos que están trabajando para el crimen organizado o exonerarlos, recapacitarlos o reubicarlos o hacer algo, pero que haya consecuencias de este tipo de intervenciones. A mí lo que me parece es que lo que está sucediendo en el país, no solo en Jalisco, porque este tipo de intervenciones, digamos, súbitas a las policías municipales o a las policías de las alcaldías de la Ciudad de México, lo que denotan es que las policías locales prácticamente son inútiles, están cooptadas por el crimen, tienen una baja capacitación, son muy inefectivas en el combate con el crimen y entonces lo que está abriendo esta situación es la posibilidad a que haya una policía estatal fusionada donde desaparezcan las policías municipales y tengamos dos grandes policías. Que ya se había dado con Aristóteles el planteamiento de la fuerza única. De la fuerza única, pero sin desaparecer por completo a las municipales. Hoy, por ejemplo, Jalisco tendría una policía metropolitana solo para la ciudad, una policía en ese sentido, fuerza única o como se le llame, para las regiones y la Guardia Nacional. Es decir, habría dos o tres instancias donde lo local podría en algún momento desaparecer. Pues esa metropolización ya hasta ha quedado como que medio en el olvido, ¿no? La metropolización en el caso de las corporaciones. De hecho, cuando hubo una persecución hace, creo, 2 semanas a unos presuntos delincuentes, recorrieron 3 o 4 municipios y pues no se vio la coordinación que se decía que iba a haber con la policía metropolitana. Sí, no, la policía no pudo agarrarlos y hasta se dieron el lujo de robar una patrulla. Ahí quedó en evidencia que la policía metropolitana pues no funcionó como debiera, pero coincido con David Gómez Álvarez que esto de las policías municipales demuestra que el municipio, no solo en seguridad, pero sobre todo en esto que es lo más sensible de las labores que les toca, pero los municipios son el eslabón más débil en muchísimas tareas. Entonces, en la seguridad también se está viendo eso y pues ojalá que de veras se transitara un modelo en el cual hubiera policías fuertes. Lo de los mandos únicos no sonaba descabellado en un inicio, nunca han podido concretarlo. Siempre se ha hablado en diferentes administraciones, pero la verdad que las policías municipales deberían dedicarse solamente a asuntos de prevención del delito, a asuntos de cercanía, de proximidad social, pero no tanto a otro tipo de asuntos, que quedaran pues muy definidas esas acciones. Así que qué bueno que se está hablando de que hubo labores de inteligencia, porque durante mucho tiempo es una de las quejas de que no se hacía inteligencia para las estrategias de seguridad. Pues ojalá que vamos a ver si sigue habiendo más acciones de este tipo. Habrá que esperarlo, pero coincido también con David en que habrá de luego hacerse un informe de los resultados de este tipo de intervenciones. Lo que sucede también es que la Policía Municipal es una institución que no está diseñada para el problema de seguridad pública que está enfrentando el país. Es evidente, están rebasados, es evidente que el poder de fuego de un cártel es infinitamente superior. El cártel define muchas cosas en algunos municipios, no nomás define la policía, define al tesorero, define... Hasta algunos alcaldes. Sí, exactamente. O sea, estamos hablando de que además el nivel local de gobierno muchas veces no tiene otra opción. Tú dices, no es una defensa de esta toma de decisiones, pero es clarísimo que si te ofrecen te mato a tu gente, o te me sometes plata o plomo, pues muchos optan por la plata. Otros se van. Hay historias que alguna vez me tocó documentar. Un presidente municipal de la zona sur le mandó preguntar al Mencho: señor, quiero ser presidente municipal, pero quiero saber si usted va a tener tomada mi policía y mi tesorería, porque si lo va a hacer, mejor no le entro. Y el Mencho como que andaba de buenas y le mandó decir: no se preocupe, nomás no se metan conmigo. Pero por lo menos al que le va mejor
es no meterse con ellos. En ese sentido, sí está bien dedicarse nomás a labores de primer contacto, pero recordemos que el Código de Procedimientos Penales obliga a cualquier autoridad cuando ve un delito o a proceder o a denunciar. Y aquí no se cumple el Código de Procedimientos Penales en muchísimos delitos que se cometen a nivel municipal y que nomás se voltean al otro lado. Si se restringen a meter a los borrachos a la cárcel, las policías municipales creo que hacen bien su chamba. Todo lo demás les Pero cuesta. quién Lo sabe malo es si que los los borrachos borrachos son de cártel. ya son más. Exactamente. Además, también son más los borrachos que los policías municipales. Sí. Ahí está también el problema. Una buena fiesta de No, pueblo. es que tenemos, en el fondo es una crisis terrible de control territorial por parte del Estado. Y mientras esta no se enfrente con seriedad, van a hacer golpes publicitarios. Yo no se las creo porque no puede ser San Juan de los Lagos nada más. Sí creo que San Juan de los Lagos es una ciudad muy importante para las células criminales, pero todos los altos, por Dios, Jalostotitlán, Lagos de Moreno, con todo lo que le pasa cada rato, no puede ser posible que sea solamente San Juan de los Lagos. Y por ahí cerca también varias comunidades de Michoacán. Es que quizá no sea solo San Juan, pero la estrategia es primero San Juan y quizá otras no. Es decir, Que se parece a la estrategia de la anterior administración. Sí, claro. Era solamente uno y Parecería otros no. azaroso, Exactamente. parecería medio por azar, pero en realidad es porque pues, frente a la no pasó nada en la incapacidad. anterior administración. A ver, Hay ya como- prácticamente nos tenemos que despedir, pero entonces, ¿podemos confiar en que van en serio o siguen siendo este tipo de llamaradas de petate nada más? Bueno, hasta ahorita lo que tendríamos que hacer es observar. Yo les doy en todo caso Por el el beneficio de la duda. acompañamiento de la Guardia Nacional Sí. y por el despliegue tan importante, me parece que pues sí hay de primera intención una, digamos, evidencia de que va en serio. Habrá que seguirle el tema, porque yo creo que el problema de estos operativos es que La luego observación, la vigilancia. ya no se les da seguimiento, ya no se sabe si se, digamos, modificó la policía, si hubo cambio de, qué sé yo. Pues compañeros, muchísimas Buenas gracias. noches. Llegamos al final muy amables. Buenas noches. Hasta la próxima semana.